Buenas tardes, jóvenes, señoritas. Buenas tardes, Lice. Buenas Buenas tardes. tardes, Lice. Buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes, tal? licenciado. Buenas tardes, Lice. Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué les dice la pandemia? ¿Qué pueden decir de la pandemia? Algo nuevo sobre la pandemia. Hay muchas cosas que decir sobre la pandemia. ¿Qué cuentan ustedes sobre la pandemia? Profesionales en salud. ¿Cómo está? ¿Cómo sí, cómo está? Va a pasar nomás la pandemia. Hoy día he recibido un chat de de un grupo de docentes que tengo. La Federación Universitaria Docente está citando a los docentes en Yayagua para entregarles equipos de bioseguridad. ¿Y por qué? ¿No? ¿A qué se debe que la Federación de Docentes esté entregando estos implementos de bioseguridad a los docentes? Existe la idea de que el próximo mes ya podamos iniciar las actividades presenciales. Entonces, como que nos estamos preparando para reiniciar las actividades presenciales porque habíamos empezado este año. Pero ¿qué más pueden decirme sobre la pandemia? O yo nada más puedo contarles. A ver, jóvenes, señoritas, es revisado el examen de ustedes, tienen ya el examen. Otro que es revisado el trabajo ya de investigación. Y si es que no pueden ver todavía su trabajo de investigación, eso he visto ayer en la plataforma, muchos no se han inscrito como corresponde. Así como están ahorita, tienen que escribir su nombre. Si tienen dos nombres, apellido paterno, apellido materno. Porque primero que no van a poder ver sus notas. Segundo, que si no actualizan sus nombres, yo voy a mandar eso a la dirección académica. Esas notas voy a mandar, ese registro de notas. Y cuando vayan a preguntar su nota a dirección académica, van a ver, se van a encontrar con la sorpresa de que no están con el nombre completo. Yo soy, por decir, pondré mi nombre. Yo soy Edgar Lima Toses. Pero aquí está Edgar Lima nomás. Entonces no es usted. Pero yo soy Edgar Lima Toses. Usted vaya a solucionar a su casera o a formación político-sindical. Y es un problema intentar solucionar ese. Cuando ya están las notas, el registro, ni llorando se va a poder solucionar. Tienen que presentar una carta escrito, hasta con memorial al consejo académico. Y el consejo académico, ¿cuándo se reunirá? ¿Y cuándo leerá la carta del interesado? ¿No? Entonces, si podemos solucionar ahora, lo haremos. He visto que por lo menos el 40% tiene mal sus registros de nombre. ¿Ya? Y como ustedes son hijos de la tecnología, no hay problema con el Classroom, ¿no ve? Porque yo ayer pregunté quise subir al Moodle, yo no sé qué es lo que pasa, pero no, la única carrera que me han habilitado es Derecho diurno, ni siquiera, Derecho nocturno, ni siquiera diurno. Entonces, tenemos que seguir con el Classroom y hasta terminar, porque es más bonito el Classroom, más fácil de manejar, más liviano y más automático, porque el Moodle
ahí tiene que hacer todo un equipo de ingenieros informáticos. Pero el Classroom solito se maneja. Así es, señor. ¿Y qué podemos decir de la pandemia? Una cosa que a mí me llama la atención de la pandemia es de que Bolivia tiene el mayor número de muertos por millón de habitantes después de Perú y después de un país que no recuerdo el nombre, ¿no? Pero ya eso ya es decir demasiado, ¿no? Hasta Ecuador nos ha ganado, porque ¿se acuerdan de Ecuador? Cuando en Ecuador los muertos estaban en la calle en Ecuador, ¿no? Entonces, pero ese es el índice que tenemos en este momento, que Bolivia tiene el mayor número de muertos por millón de habitantes. Eso me ha parecido novedoso. ¿Qué más? ¿Hay algo novedoso que me puedan contar? Todo sigue igual. Vivimos con la filosofía metafísica, todo sigue igual, nada cambia, todos son iguales, todos son malos, todos son buenos. Yo nomás soy el más bonito. ¿Eh? Bueno, de la pandemia, ¿qué podemos decir? 5 puntos, al que me diga, gánense puntitos. Miren, he visto las notas, van a necesitar ayuda. Les he dicho, ¿no? La nota que tiene el primer parcial, a eso voy a sumar la nota que se han sacado en el examen de entrenamiento. Y sobre el trabajo de investigación, hay trabajos de investigación muy bonitos, pero bonitos ¿por qué? Porque han sacado de su cabeza, ¿no? Los otros copiazos nomás no tiene sentido, pues, ¿no? Yo les digo, jóvenes, ustedes ya están en 4º año, próximo año 5º, después ya van a ser profesionales, después van a trabajar como esclavos. Pero Licen dijo cualquier trabajo, dijo usted. Perdón, ¿qué dices, Derek? Licen sobre los trabajos, dijo cualquier trabajo de investigación. No, dije Sí, así, dicen. Sí, Licen así nunca dije. especificó que hagamos nosotros. Dijo, bajen a internet o copien, dijo Licen. Porque si iba a decir que hagamos nosotros, lo íbamos a hacer nosotros, Licen. Ese sería No, mi un ratito. pregunta, ¿no? Mi pregunta, Licen. Derek, mira, déjame, no estoy borracho, ni estuve borracho, ¿ya? Lo que dije, hagan el título y problemas de investigación, nada más, ¿no? Título, problemas de investigación. Y les dije, si copian, no van a poder sacar problemas de investigación, como no han podido, ¿no? Porque en las investigaciones que están en Internet, que tenemos, siempre tenemos como estudiantes trabajos de investigación, ahí no está el problema de investigación. ¿Por qué? Porque es implícito, ¿no? Se desarrolla implícitamente. Pero yo quería el problema explícito, ¿no? Eso. Y les dije que puede servir un trabajo de investigación que estén haciendo en este curso en otras materias. Eso les dije. Pero que estén haciendo en este curso, no que hayan hecho ya. No sirve lo que ya han hecho, sino lo que estén haciendo. Eso dije. Jamás voy a decir que copien de Internet. ¿Qué clase de trabajo sería ese copiar de Internet? ¿No? Entonces, es eso, jóvenes, ya tienen las Sí. notas, pero es para, ahora, otro problema que yo tengo es de que prácticamente todos se han presentado individualmente. Algunos grupos he visto. No, yo decía, por grupos, para 42 alumnos, con cuatro trabajos de investigación yo les voy a orientar, voy a hacer seguimiento. Pero ya con 30 trabajos de investigación ya no se puede hacer. De todas maneras, voy a intentar orientarles para que vayan haciendo lo que necesitamos para el segundo parcial. Así es, jóvenes. Y bueno, el próximo mes tenemos las elecciones. Ya saben ustedes que
hay una pugna política muy fuerte para tomar el poder. ¿Y por qué quieren tomar el poder? A ver, ¿por qué quieren tomar? A ver, Derek García, te pregunto directamente. Doctor, sí, si le dicen, ¿cuál es esa pugna política? Dicen, Yo no he dicho o ¿cómo es eso? por quién vas a votar. Eh, Ahora, cada quien puede votar por quien No, quiere, ¿no pugna ve? política está diciendo, pues hay una pugna política que Ahorita, quiere entrar al poder, dicen. Eso lo estoy diciendo, que me explique cómo es esa pugna política. pero ¿por qué quieren entrar en el poder? ¿Por qué quieren tener poder? Claro, la política es poder, tener poder. Claro, sí dicen. Y al que no quiere acatar el Que uno poder, para ocupar Bolivia, pues el dicen. mando del poder, le meten a la cárcel, ¿no ve? Para eso está la Para poder policía. manejar, dicen, para poder manejar a todo Bolivia, pues a su gusto y querer, eso quieren tener poder, dicen. Sí. La mayoría de los políticos quieren hacer eso. Como ha hecho Sí, el seguir MAS, haciendo su dicen, casi 14 años, corrupción. ha encarcelado, ha metido presos, ha sacado presos. Es más o menos así, dicen, cada Ese es año, el poder, o pues, sea, jóvenes. están queriendo igual, pues, o sea, como la nueva presidenta, dicen, o sea, la presidenta de transición, ¿no ve? Está haciendo hartos robos, ha dado igual, o sea, cada presidente trata de sacar su partecita, ¿no? Dice, y eso trato de entender también, porque tienen poder, aparte se aprovechan del Estado, hacen cosas, dicen, no sé si será verdad también, ¿no? Bien, hemos estudiado los programas de gobierno. Ven ustedes, han tenido que ver que todos los partidos políticos tienen un proyecto de gobierno, ¿no? Dicen, nosotros vamos a hacer tal cosa para el Estado, tal cosa para la economía, ¿no? Tal cosa para la industrialización, tal cosa para la salud, tal cosa para la educación. Todos tienen propuestas, ¿no? Y uno de los fundamentos de la política es saber convencer. El, el político no tiene que tener necesidad de fuerza, ¿no? La fuerza se emplea cuando no se, en última instancia, pero tiene que tener la capacidad de convencer. Ese es, entonces, Claro, pues dicen, quieren gobernar, siempre porque, tienen que ¿qué tener dice Reinaldo? esa voz con, de voz de convencer a toda la gente que quiere para que vote para ello. Claro, pues dicen, eso sí está, tienes razón. La habilidad de Hay convencer. proyectos, ¿no? Evidentemente. Ahora, pasaremos, he preparado un tema. Ahora vamos a entrar a la teoría política, ¿ya? A la teoría política y lo voy a hacer de tal manera que sea muy fácil para ustedes y que muy interesante para ustedes y que puedan entender la política. Ya saben, nuestro programa es el estudio del desarrollo político en Bolivia, ¿no? Vamos a estudiar los, los periodos más importantes de Bolivia, por ejemplo, las guerras que hemos tenido, ¿no? Y vamos a terminar con el MAS, con el último gobierno del MAS. Este gobierno de la señora Yanine no lo vamos a estudiar porque es un gobierno transitorio, ¿ya? Entonces, yo creo que les va a gustar. Empezaremos con la introducción al desarrollo político. Ya saben, jóvenes, me van a interrumpir si es necesario, ¿ya? Este es el texto que vamos a utilizar, el texto básico del doctor Isaac Sandoval Rodríguez. El otro día le han entrevistado al doctor Sandoval. Voy a buscar la grabación para que puedan escuchar ustedes al rector fundador de nuestra universidad. Es su texto muy interesante, facilito de entender. Empezaremos con...
Bien. Vamos a estudiar rápidamente el método de la política. Yo sé que, licenciado, tanto método desde primero estamos estudiando, ¿no? Algo que sea más sencillo, entendible, ¿ya? El método, las teorías sobre la política, ¿no? ¿Qué dicen los científicos sobre la política? Y vamos a ver, esto les va a gustar harto, los problemas de la política mundial. El método de la política. Facilito. Vamos a estudiar todo el desarrollo político de Bolivia, ¿no? Desde el proyecto político de los libertadores hasta el proyecto político del MAS, ¿no? Que son proyectos políticos alternativos, complementarios, para el desarrollo del país. Después vamos a discutir, ¿ya? En este método es fundamental el estudio de la teoría política. ¿Qué es la teoría política? Pregunta de examen, ¿no? El discurso. ¿Recuerdan que les dije? Es bien importante el discurso. ¿Cómo maneja la ideología? ¿No? ¿Cuáles son los fundamentos ideológicos de ese proyecto político? Los proyectos políticos que hemos estudiado tienen su fundamento ideológico. Y también dentro del estudio de la política tenemos que estudiar a las instituciones políticas, ¿no? La primera gran institución, el Estado, la gobernación, las alcaldías, el Estado con los órganos ejecutivo, legislativo, judicial. Esas son las instituciones políticas. Puede ser pregunta de examen. Explique usted las instituciones políticas. Te dirán, las instituciones políticas son el Estado, con sus órganos legislativo, ejecutivo, judicial, las gobernaciones, las municipalidades y los gobiernos regionales y las autonomías indígenas ordinarias que están en la constitución política del Estado. Esas son las instituciones políticas que es necesario, ¿no? Dentro del método, estudiar la teoría, el discurso ideológico, las instituciones, los partidos políticos. ¿Cómo vamos a estudiar la política sin estudiar a los partidos políticos de la época en la que estamos estudiando? Hemos estudiado ahora, ¿no? Los partidos políticos. Hemos estudiado los partidos políticos de ahora, Comunidad Ciudadana, Movimiento al Socialismo, Juntos, Podemos. Esos son los partidos políticos de ahora. Pero antes habían los liberales, los conservadores, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, ¿no? La Falange. Todo eso vamos a, en su momento, de acuerdo al periodo, vamos a estudiar a esos partidos políticos, pero no adentrándonos, sino para conocer ese periodo. Y vamos a estudiar, junto con la teoría política, las instituciones políticas, los partidos políticos, las relaciones políticas, ¿no? ¿Por qué Bolivia ha tenido la guerra del Pacífico? Eso es, como políticos no podemos desconocer esa guerra del Pacífico. No podemos desconocer la guerra del Acre. No podemos desconocer los tratados en donde Bolivia ha perdido territorio, ¿no? ¿Por qué hemos perdido territorio? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué Bolivia pierde territorio si otros países ganan territorio? ¿Qué diferencia existe? Entonces ya sabe del método, ¿no? Método, el discurso. Las instituciones políticas, los partidos políticos, las relaciones políticas. Ahora, esto que tienen que saber, ustedes como, yo siempre digo, tienen que ser profesionales odontólogos políticos, no ingeniero nomás, sino ingeniero político, no médico nomás, sino médico político, odontólogos políticos. Entonces tienen que saber las teorías de los grandes pensadores sobre la política. El más grande pensador, el primero, no el más grande, el primer pensador sobre la teoría política, y se dice que es el fundador de la ciencia política, es Nicolás Maquiavelo. O sea que este nombre ustedes tienen que conocer. ¿Quién es Nicolás Maquiavelo? ¿No?
¿Qué nos dice Nicolás Maquiavelo sobre la política? ¿No? A ver, leeremos. Considera al Estado como un fin en sí mismo, por encima de las acciones privadas de los individuos. Expone una serie de reglas para que el gobernante mantenga su situación privilegiada, es decir, el uso de la fuerza física, la astucia, la habilidad. Si el político tiene que ser astuto y hábil también, ¿no? Esto es lo central de esto es de que el Estado es un fin en sí mismo, ¿sí? Para Maquiavelo. Hay dos clases de personas, ¿no? Los sabios y los sabiondos. ¿Quiénes son los sabios? Los que hablan de teorías. ¿Y quiénes son los sabiondos? Los que saben mucho. Pero lo fundamental es conocer las teorías. Otro autor clásico sobre la política es Max Weber. Max Weber, ¿qué dice? Por Estado debe entenderse a un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente, ¿no? Eso es un instituto político que tiene actividad permanente, ¿no? Y que en tanto en cuanto su burocracia mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física. El único que tiene el monopolio de la coacción física es el Estado. Gramsci, el gran Antonio Gramsci. ¿Qué dice Antonio Gramsci sobre el Estado? En varios ejemplos vamos a emplear el pensamiento de Gramsci. Dice, el Estado es igual a sociedad política más sociedad civil. O sea, hegemonía acorazada con coacción. Eso es lo que les dije al empezar la clase, ¿no? Que el Estado no solamente puede ser coacción, manejo de fuerza, sino tiene que ser también hegemonía, ¿no? Dice, el Estado, dice, es la sociedad civil y la sociedad política. Entonces, los partidos, esto es para entenderlo, pero vean la profundidad. Dice, los partidos políticos desde la sociedad civil, ¿no?, van a ocupar espacios en el poder del Estado. ¿Entiende? Cómo los partidos políticos trabajan en la sociedad civil, ¿no? Con los sindicatos, con las confederaciones de profesionales, con los sindicatos agrarios, con todo lo que sea sociedad civil, con la junta de vecinos, ¿no? Pero los partidos desde la sociedad civil penetran a la superestructura para gobernar, ¿no? ¿Cómo? Fundamentalmente con hegemonía. Y Sandoval nos dice algo que es sumamente importante, ¿no? Para conocer una coyuntura, una época determinada de un país, de un Estado, es necesario conocer el bloque de poder. Este concepto de bloque de poder nos va a explicar lo que es en realidad el país en ese momento. Bloque de poder. ¿Qué es el bloque de poder? Es el conjunto de fuerzas políticas que están en el gobierno. ¿Sí? En realidad, en el Estado están los políticos, pero representan a bloques de poder, a fuerzas políticas representan. Entonces, esas son las teorías sobre la política. No se están cansando, ¿no, jóvenes? Problemas sobre esto aquí les va a gustar. Aunque no crean, cuando yo tengo clases con ustedes, pienso, ¿qué les puede gustar a mis alumnos?
¿cómo les puedo hacer gustar? ¿No? Entonces, el texto que les he enseñado tiene este sazonamiento que es sumamente importante, que dice, Jacques Attali dice lo siguiente: en el mundo, la política mundial, ¿no? En el mundo, dice, existen problemas cada vez más grandes y cada vez los políticos no van a poder solucionar. Es como el Titanic. ¿Conocen al Titanic, la historia del Titanic, los jóvenes? Del Titanic, ¿cómo se ha hundido? Se ha hundido el Titanic. ¿Por qué se ha hundido el Titanic? Porque se ha chocado con un iceberg, ¿no? Un iceberg con un iceberg se chocó el Titanic, el barco entonces más grande del mundo, el más moderno, porque recién estaban estrenando, se hundió. Lo mismo dice Jacques Attali. La política mundial tiene estos problemas grandes, que lo vamos a llamar iceberg. Por ejemplo, dice, existe el iceberg financiero, ¿no? La desenfrenada especulación monetaria, las imparables ganancias, las acciones desvergonzadamente sobrevaluadas, ¿no? Esto pasa en los países desarrollados, ¿no? Prácticamente la especulación financiera es la actividad principal de estos países, ¿no? La especulación financiera. ¿Cuánto van a ganar? ¿Cómo van a ganar? Ya prácticamente ya no manejan el mercado, sino ellos, ¿no? Determinan cómo van a ganar, cuánto van a ganar con la especulación financiera. Las empresas tienen acciones, pero si una empresa tiene una acción, por decir, de 100 millones, pero en estos países esas acciones están sobrevaluadas, ¿no? Si vale 100 millones la empresa, lo sobrevalúan en 200 millones. ¿No? Hay una ficción, no es real eso, pero así trabajan, con esa ficción, ¿no? Ese es el gran problema financiero que se va a enfrentar el mundo, ¿no? Ya se viene enfrentando, ya hubieron crisis financieras, pero va a haber una crisis financiera que ya no nos vamos a poder levantar. Está el iceberg nuclear, ¿no? 20 países con potencial nuclear, con sus propios problemas, y esperemos que esto no se abra a una guerra nuclear, ¿no? Pero es un problema latente, el iceberg nuclear. Está el iceberg social. ¿Qué decir el iceberg social? Estos jóvenes, para un poco ponerse a pensar, ¿no? Dice, en el mundo existen 3 billones de hombres y mujeres. 3 billones de hombres y mujeres que se harán prescindibles durante el lapso de su vida de la generación actual. Es decir, que el capitalismo, el sistema económico capitalista mundial, puede vivir sin problema, sin tomar en cuenta estos 3 billones de personas. Estos ya son personas que están para el capitalismo desde el punto de vista de Jacques Attali, que están por demás. Ese es el gran problema social que tiene el mundo. Y bueno, esto está, bueno, ya está esto, el iceberg nuclear y el iceberg social. Entonces, esta introducción nos sirve, jóvenes,
señoritas, para entrar a partir de la próxima clase a estudiar, por ejemplo, algo que parece ¿para qué? Y van a ver que es bien importante. ¿Qué es Bolivia? ¿No? Sí. ¿Cómo se funda? Sí. ¿Cómo? ¿De dónde sale Bolivia? ¿Cuál es su origen? Vamos a discutir eso. ¿Ya? Entonces, así de facilito, bonito es este tema, la introducción al desarrollo político de la formación boliviana. ¿Cómo es que han entendido, jóvenes, o no han entendido nada? Se dice, ¿no? Si no hay preguntas es porque no han entendido nada. O han entendido todo. A ver, María del Carmen. Saben que la asistencia también vale sus puntitos, ¿no? Buena asistencia, buena participación, hasta 10 puntos pueden tener. ¿Y por qué tienen que tener buenos puntos? ¿Por qué nosotros manejamos eso del puntaje? Ya les he dicho, ¿no? Yo he participado en varios concursos de méritos para obtener un cargo. Yo era tribunal para los profesionales que estaban postulando un cargo. Vemos los expedientes. Ingeniero, notas, 51, 51, 51. Ah, no, no, va a disculpar, le vamos a llamar. Notas de otro competidor, 70, 80, 90, 80, 90. Y seguro que ese que tiene 80, 90 sabe un idioma extranjero más todavía. Entonces, es necesario tener buen puntaje en todas las materias. Y en nuestra universidad, en política, tiene que ser lo fundamental. No sé, pero ¿cómo será después nuestra universidad? Yo tal vez ya esté algunos años más, pero yo quisiera que los estudiantes que se destaquen en política puedan tener una beca de doctorado, ¿no? Los que sean buenos estudiantes en formación política, becarles, inmediatamente salgan profesionales que hagan su doctorado. Entonces me dirán, maestría primero, doctorado después. Eso también es discutible. Bien. María del Carmen, ¿querías decir algo sobre los grandes icebergs que tiene el mundo? Eso que les dije, nuclear ya sabemos, ¿no? Se van a agarrar. Esperemos que no se agarren en una guerra nuclear, ¿no? Esperemos que nadie apriete el botón nuclear y si no, estamos chao. Saben, ¿no? Que muchas veces salieron los aviones con bombas atómicas para bombardear un país, ¿no? Pero salieron por equivocación de las computadoras, que menos mal que se dieron cuenta que era una equivocación y regresaron los aviones. Pero cualquier cosa puede pasar. El iceberg financiero, caramba. Ustedes jóvenes, cuando sean profesionales, van a aportar a las AFPs y van a ganar mensualmente, por decir, 20,000 bolivianos como buenos profesionales. Y cuando se jubilen, les van a pagar 4,000 bolivianos. Así no vale, ¿no ve? ¿Para qué me voy a jubilar? Por eso es que muchos médicos de la Caja Nacional no se jubilan, ¿no? Porque, claro, yo gano 20,000 mensuales y mi jubilación de 4,000, ¿cómo es eso? Entonces, les decía, y esas AFPs, ¿a quiénes pertenece? ¿No? A estos grupos financieros mundiales, ¿no? Que especulan con las acciones, especulan creando agujeros financieros. Entonces, ese es el iceberg financiero, ¿no? Entonces dicen, ¿no? Cuando hubo la crisis financiera del 2008, ¿no? Se juntan unos 10 banqueros. Esos 10 banqueros se juntan en un yate y empiezan como si jugaran un cacho. Y deciden dónde van a llevar su dinero a invertir.
para especular en ese país. ¿Saben, no? Una de las cosas buenas que hizo el gobierno del MAS es de que ha prohibido que entre a Bolivia grandes capitales especulativos. ¿Quieren venir? No hay problema, vengan, pero tienen que pagar tantos intereses. O sea que no les convenía, se iban a otros países, ¿no? Entonces, eso también tienen hasta gobiernos, pues, estos grupos financieros, ¿no? Entonces, es un iceberg. El otro iceberg, ¿cuáles eran los otros? Ya no me acuerdo. Peor ustedes no se acuerdan, ¿no? Eran 4 icebergs. Ya hemos dicho el iceberg financiero, el iceberg nuclear, El político y el social, el creo que era. político, iceberg político. Sí. Todo es la política. Sí, el financiero, el nuclear, está dentro de la política. A ver, hagan memoria. Al primerito que me diga, 10 puntos, le prometo. Para el segundo parcial, pero ya. 10 puntos. A su examen le voy a aumentar 10 puntos. ¿Cuáles son los icebergs financieros? Los icebergs que he citado de la política. Está el financiero, ya hemos dicho. Está el nuclear, ya hemos dicho. ¿Cuáles serán? Es bien importante tener buena memoria, jóvenes. Y para tener buena memoria tienen que escribir su diario. Es bien importante escribir el diario de una persona. Social falta el Iceberg social, muy bien. Político. Zeinaldo Mamanies, ¿no? Sí, Licen. Zeinaldo, ¿en qué consiste el iceberg social? Eso pues no le estaba entendiendo biencito, Licen. Ya, tenías que preguntar, licenciado, no he entendido esto. Cepita, por favor. Va a disculpar, Licen. Para eso nos pagan, para que el Interrumpir. estudiante aprenda. No puede haber un docente que se enoje porque, bueno, pues cuando el estudiante pregunta, eso más bien le da vida al docente. Ustedes van a ser docentes, ¿no? Y van a ver cómo se sufre siendo docente. Cuando el estudiante estudia, son felices. Cuando no estudia, caramba, ¿cómo le hago estudiar? ¿No? Entonces van a ser tristes. El iceberg social. ¿En qué consiste el iceberg social? Yo pensé que me habían entendido ese iceberg. A ver, una preguntita para distraernos. ¿Qué es un iceberg? ¿Qué es un iceberg? Sería un tropiezo, una falta que haría. Eso más o menos sería eso, Licen. ¿Un tropiezo, dices? Sí, un Un tropiezo, un percance que tendría, se diría así más o menos. un percance, como una piedra en el camino. Más o menos así, Licen. Como un error cometido. Muy bien. ¿Qué es un iceberg? Esto, como la pregunta no es tan difícil, más Eso que 5 habló, puntos. doctor. Dicen, A ver, señorita Georgina Poma, adelante. sí, dio ejemplo de Titanic, dice. ¿Por qué el Titanic se hundió? Porque estaba ahí eso que dice. Como ha dicho Zeinaldo, se chocó con una piedra. Sería un Porque han iceberg. tenido percance, porque eran, ¿cómo se diría eso, Licen? El Titanic se ha hundido porque eran bien negligentes. No han hecho caso a lo que otras personas le estaban diciendo. No, eso puede ser subjetivo, ¿no? Que también hay que considerar eso, que el capitán era muy cabezón, no hacía caso a las orientaciones de sus marinos, pero hubo una causa, como ha dicho Georgina, el iceberg, el Titanic se chocó con un iceberg, ¿no? Sí, ¿A qué es un iceberg? es tipo una... Pueden ver de su celular, no hay problema. Para eso está el Es que celular.
es nuestro Licenciada. Es instrumento. hielo, doctor, dicen. Ajá, es hielo, es un El pedazo hielo. de hielo. Valdamoyo. Es un bloque de hielo. Sí. Valdamoyo. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Jocelyn Carmen. Jocelyn. Perfecto. Em, bueno, si leen ustedes en el celular, yo les recomiendo que lean para entender mejor el tema. Y es tanta información tan importante que tenemos al alcance de las manos. Me imagino que en las ciencias odontológicas es lo mismo. Hay, por ejemplo, videos en donde de diferentes icebergs. ¿Cómo son los icebergs? ¿Cómo nacen los icebergs? ¿No? ¿Cómo se desprende el iceberg? Sí, son unas moles de hielo que se han desprendido de los polos, ¿no? Y que son tan grandes que hasta se podría decir que tienen un diámetro de 1 kilómetro cuadrado, que van deambulando por el mar, estos icebergs. Y son como una piedra en el camino. Para nosotros una piedra nos hace caer, ¿no? Cuando tropezamos. Y lo mismo pasa con los buques cuando se choca con un iceberg, ¿no? Son moles de hielo tan grandes que al Titanic lo ha hundido. Entonces, esos icebergs tiene la política en el mundo, ¿no? El barco de la política está navegando, los políticos están manejando el barco y tienen esos icebergs, esos grandes problemas que se van a enfrentar. Difícil de solucionar, ¿no? El problema nuclear, a ver, le diremos al presidente de Corea que destruya sus armas de arsenal nuclear, no lo va a hacer nunca, ¿no? O a Pakistán, o a la India, ¿no? O a Rusia, o a Estados Unidos. Eso es peor todavía, ¿no? Su dominio en el mundo está basado en la hegemonía nuclear. El iceberg financiero, estos grandes millonarios, a las AFPs a las que ustedes van a aportar, esas AFPs son de estos grupos financieros mundiales, estos grandes grupos financieros. Por eso ellos ganan harto, ¿no? Con lo que nosotros aportamos, y cuando nos jubilamos, 4,000 pesitos, en el mejor de los casos, porque generalmente es 3,000 nomás, ¿no? Para un profesional, y para uno que no fue profesional, menos todavía. Entonces, eso, el iceberg social. El iceberg social dice, en el mundo, este año, esta generación, hay 6,000 millones de personas, 6,000 millones de hombres y mujeres que son prescindibles para la economía mundial, que el capitalismo internacional puede vivir tranquilamente si no hubieran esos 6,000 millones de personas. Eso es lo que dice este autor, ¿no? Que es un problema muy grande, ¿no? Después vamos a ver por qué en el capitalismo siempre por demás todo, muchos autos, muchos alimentos, ¿saben? ¿No? Los alimentos botan al mar en Europa. Muchos alimentos, mucha fuerza de trabajo, muchos profesionales. Así vive el capitalismo, porque así, con esto que hay mucho, nos domina. Y cualquiera que piense mal, ¿no? Entonces, ese es el iceberg financiero, que hay en el mundo, en esta generación, 6,000 millones de personas
que para el capitalismo es prescindible. ¿Y cuál era el otro iceberg? Eso lo dejamos para la próxima semana. Preguntas, jóvenes, pregunten, por favor. Ya les he dicho, ¿no? Cuando el estudiante pregunta, da vida a la clase, da vida al docente. Yo hice mi maestría en la UMSA y bueno, van a hacer ustedes un posgrado. Prácticamente al estudiante podemos decir que hasta le abusan. ¿Por qué? Porque le dicen, a ver, usted va a leer un libro para mañana. Pero yo leo 100 páginas, es harto. Un libro. Claro, esto se da en los posgrados que son financiados, ¿no? Ahora, si en posgrados que tú te pagas, creo que no son tan duros. Entonces, van a hacer el posgrado y van a ver es diferente del pregrado. Se van a matar estudiando porque van a querer estudiar. Bueno, entonces decía que, les estaba contando, yo sabía que como era docente, yo era docente ya y era también estudiante de esta maestría, yo sabía que el estudiante da vida al docente, a la clase, y yo, ¿cómo me preparaba? Leyendo las primeras hojas. No, leyendo a ver, ¿quién va a intervenir primerito? Yo, porque me había leído las primeras hojas, ¿no? Y los otros, los tímidos, ya tenían que discutir las otras hojas, las hojas posteriores, que representaban más hojas de estudio. Entonces, también hay que, como hemos dicho, el político tiene que ser hábil también, astuto tiene que ser, ¿no? Y ustedes tienen que ser políticos astutos, hábiles, tienen que gobernar el país. ¿Sí o no? Claro, Licen, claro, Claro que sí, claro. así me gusta Reinaldo. Reinaldo, también me gusta su formación. ¿Tienes formación política, Reinaldo? Oh, gracias, Licen. Muy bien. Entonces, así es. Esta es la introducción a la ciencia política que estamos estudiando. Después vamos a entrar en una clase. En una clase vamos a estudiar todo el proyecto político de los libertadores, que eso hay que también conocer. Y voy a hacer todo lo posible para conseguirles la entrevista que le hicieron el sábado anterior al doctor Sandoval, ¿no? Voy a buscar por Facebook, yo sé que lo han grabado por ahí, y les voy a pasar a ustedes para que vean con qué profundidad habla un político, un profesional orgánico de los trabajadores mineros. La profundidad van a ver, incluso van a negar, van a decir, pero cuando le entiendan bien, van a decir, caramba, así se habla, ¿no? Y así tienen que ser ustedes. Muy bien, jóvenes, respecto al examen, no hay mucho que decir. Ya está calificado los exámenes, los trabajos. Solamente habría que hacer sumar la nota del examen de entrenamiento que han tenido a la nota y listo, ¿no? Creo que no está tampoco tan mal los exámenes de ustedes. Por lo menos el promedio es 4/7. 40 sobre 70. Dicen una preguntita. Adelante, García. ¿Cuánto es el promedio para aprobar la materia? Dicen. Pero ya se ha dicho, ¿no? Ustedes tienen que apuntar mínimamente, en mi materia, al 80. Pero apuntar. Pero ¿con cuánto se aprueba mi materia?
como en cualquier materia, con 51. Con 51. ¿Y por qué digo tienen que apuntar a tener la más alta nota? Porque primero que estoy preparando esta materia de tal manera que sea para ustedes fácil, que puedan estudiar, que les guste y que aprovechen sacando muy buena nota. Y si sacan 100, excelente. Pero hagan su trabajito de investigación, no tienen que ser mucho. Lo único que yo quería es ver cómo están mis alumnos, cómo ven la investigación. Yo, Lisen, le he copiado pues todo del internet. Bueno, de todas maneras, yo les dije, ¿no? Las copias voy a poner 0, les dije, cualquier copia 0, pero tampoco, por esta vez no voy a poner 0, ¿no? No, pero la copia no tiene sentido, pues, obtener 30 puntos copiando, ¿no? Pero tampoco era pues, copia, Lisen, le ha llegado también algunas cosas. Voy a volver a leer, de todas maneras, Derek. Me acuerdo de ti porque estás primerito en la lista. Lisen, sí, Voy a volver a leer tu trabajo. porfa, Lisen. Ya, listo. Muy bien, juventud, nos iremos a tomar un cafecito o un tecito y a seguir estudiando. El estudiante tiene que estudiar, tiene que tener músculos en las neuronas, ¿no? Ya les he contado, esos jóvenes que hacen gimnasia, hacen pesas, ¿cómo son? Musculosos, ¿no? Con un puñete nos hacen dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen pesas. Y nosotros tenemos que ser igual, pero con el cerebro, con la neurona. Si le hacemos estudiar, vamos a tener músculos en las neuronas, ¿no? Y vamos a ser como ese odontólogo que yo les conté, ¿no? Ese doctor Nelson Vargas. Caramba, yo le veo y digo, ¿por qué no he estudiado odontología? ¿Qué personalidad? ¿Cuál es el problema? Con una sonrisa te ha curado. Y él en realidad no cura. Hace el diagnóstico y tiene como 20 profesionales que solo hacen el trabajo. Le dice, esto vas a hacer, y él lo que hace es guía nada más. Pero un médico excelente, un odontólogo excelente y además investigador. Tiene sus trabajos de investigación, siempre está participando en los congresos exponiendo sus investigaciones. Muy buen, un ejemplo yo creo que para todos los odontólogos. Muy bien, jóvenes, nos iremos a tomar nuestro tecito y nos vemos la semana que viene. Ya. Vamos a pasar algo facilito. Chao. Chao, Lisen. Hasta Hasta luego. luego, Lisen. Hasta luego, jóvenes, señoritas. Hasta Hasta luego, luego. Lisen. Chao, Hasta luego, hasta luego. Lisen. Chao, Chao. Lisa, hasta luego. Chao.